tu fidelidad y sabemos que tú eres soberano por sobre todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que hemos tenido anterior de exaltar tu nombre a través de la alabanza. Y prepara, Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones, danos entendimiento para recibir tu palabra. Y quita, Señor, de mí cualquier intención que haya, más seas tú, Señor, hablando a través de la palabra el día de hoy. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, los quiero llevar entonces a un texto que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 34. Y este dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas es amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. Amén. Como introducción, quiero contarles una historia que por ahí escuché y también la busqué después. En 1875, Magdalena de Villalore recibió la carta de amor más larga de la que haya registro. Y esta carta provenía de un pintor francés llamado Marcel de Leclerc. Y simplemente esta carta lo que decía era: te amo, en francés. ¿Ya? Como yo no sé hablar francés, no voy a hacer el intento o voy a hacer el intento, mejor dicho, pero sé que no se pronuncia así, pero la carta solamente decía Je vous aime. Y eso en francés significaba simplemente la palabra te amo. Y esta carta, o sea, Marcel repitió la frase 1.875.000 veces. Quiere decir que era 1000 veces el año en el que se encontraban. Pero en realidad no fue Marcel quien escribió esta carta, sino que Marcel contrató a una persona para que esta persona escribiera esa carta, escribiera cada palabra que él repetía, que simplemente era esta palabra te amo en el idioma francés. Entonces él decía, bueno, escribe después de mí, y luego, ¿cierto? Esta persona contratada escribía las palabras de Marcel, que eran te amo. Se sentaron entonces frente a una mesa y ellos comenzaron a trabajar en este mandato que Marcel le había dado a esta persona que había contratado. Luego pasaron las horas y las horas, y cuando terminaron se dieron cuenta que Marcel había dicho y la otra persona había escrito la palabra te amo
5.625.000 veces. Marcel amaba tanto a Magdalena que quería expresarle su amor una y otra vez. Pero al fin y al cabo no sabemos ni siquiera cuál fue el fin de esta historia. No sabemos en qué resultó, no sabemos si Magdalena finalmente lo aceptó o lo aprobó. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que el verdadero amor es mucho más que palabras. Aunque sean 5 millones de veces escrita, es mucho más que eso. Y el verdadero amor comienza de manera vertical antes de que podamos realmente amar a otros de manera horizontal, de una manera verdadera. Y eso es algo que leíamos nosotros en el versículo, ¿cierto?, central de esta predicación. Y cuando hablo de de que el amor verdadero comienza de manera vertical, me refiero a los mandamientos que nosotros acabamos de leer, y cuando digo de manera horizontal, a la segunda parte de esta, y creo que después los vamos a ir desarrollando de manera que ustedes puedan también comprenderlo. La exposición bíblica del día de hoy la he dividido en cuatro puntos de manera expositiva. Cada uno de ellos va a ir relacionado a los versículos que leíamos en un principio. Y la primera parte, entonces, el primer punto importante de esto fue la pregunta del escriba, versículo 28. La pregunta del escriba que la encontramos en el primer versículo 28. Y el contexto del versículo que nosotros leíamos se trata que es la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Y ese día él ya había sido confrontado, Jesús ya había sido confrontado una y otra vez por los líderes religiosos que habían decidido acabar con Jesús. Habían decidido tratar, ¿cierto?, de uno tras otro habían tratado de atraparlo en su propia trampa a Jesús. Habían querido, ¿cierto?, estropear, acabar el ministerio de Jesús. Y este escriba que se acercó a Jesús parecía tener un interés real por las enseñanzas de Jesús, porque en el versículo 18, o sea, perdón, en el versículo 28 dice así: y sabía que les había respondido bien. Este hombre estaba sorprendido por la sabiduría de Jesús. Y eso fue lo que le animó entonces a realizar la pregunta que él hizo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y los escribas eran teólogos, eran los teólogos de ese tiempo, eran los estudiosos por excelencia de aquella época, eran llamados también los intérpretes de la ley. Y estos se llevaban gran cantidad de horas discutiendo sobre cuáles eran los mandamientos más importantes. Y esto es interesante porque el mismo Señor Jesucristo acusó a los fariseos y a los escribas de haber descuidado los mandamientos más importantes. En Mateo 23:23 dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, debemos obedecer todos los mandamientos, aún los más pequeños. Mateo 5:19 dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y con esto no estoy haciendo una distinción de que tengamos que obedecer unos y otros. No ese es el fin, sino que es entender que hay algunos mandamientos que son más prioritarios que otros, simplemente por ser más fundamentales. No es que uno tengamos que cumplirlo y los otros no, sino que hay unos fundamentales que por consecuencia nos llevan a la obediencia del resto.
De manera entonces que este escriba que le estaba preguntando a Jesús cuál es el mandamiento supremo, cuál es el más fundamental de todos, el que se requiere para obedecer el resto de los mandamientos. Y esta era una pregunta crucial y es una pregunta que necesitamos conocer su respuesta. Mientras los demás líderes religiosos trataban de atrapar a Jesús con preguntas capciosas, como incluso lo hace mucha gente el día de hoy. Y si usted después, ¿cierto?, en su casa revisa los versículos anteriores, se va a dar cuenta que en el versículo 18 los saduceos se acercan a Jesús tratando y le hacen una pregunta capciosa con respecto a la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, Jesús, en este tiempo, en el contexto en que se encontraba, ya había sido increpado por los religiosos de ese tiempo, tratando de, ¿cierto?, atraparlo con preguntas capciosas. Pero este escriba, sorprendido por la sabiduría de Jesús, le hizo esta pregunta. Pero las preguntas capciosas no son tan solamente de ese tiempo. Hoy en día, incluso las personas que no creen en Dios o que ¿cierto?, que se proclaman como ateos, pueden hacer preguntas. Incluso una de ellas las encontré y ayer tratábamos y conversábamos con mi esposa sobre esta pregunta. Pero es una pregunta capciosa que no sé si a lo mejor ustedes la han visto, la han escuchado. ¿Puede acaso Dios crear una piedra tan grande que Él no pueda levantar? Conversábamos con respecto a esto y son preguntas capciosas porque tienen una intencionalidad, pero la verdad, ¿qué sentido tienen estas preguntas? No tienen ningún sentido estas preguntas. Pero el escriba estaba preguntando algo crucial y incluso fue la primera y la única pregunta inteligente del día que Jesús había recibido. Porque todas las otras preguntas, aparte de ser capciosas, habían quedado en ridículo y habían quedado en evidencia del desconocimiento de la palabra del Señor. Entonces esta fue la primera pregunta inteligente y la única que Jesús recibió aquel día. Señor, si yo quisiera agradar a Dios, ¿cuál es el mandamiento que debo poner en el tope de mis prioridades? Y el punto número 2 de esto, entonces, es la respuesta de Jesús. Versículo 29 al 31. Dice así, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús le responde de una manera interesante a este escriba, porque le responde citando las palabras que se encuentran en Deuteronomio 6, del versículo 4 al 5, y este texto es conocido como el Shema, y este es una especie de credo que todo judío piadoso debía recitar en las mañanas y en las tardes. Y este credo finalmente se transforma en una doctrina fundamental de la Escritura, porque en la parte que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto es fundamental porque no hay otro Dios, aparte del Dios vivo y verdadero que se revela en su creación y que se revela en su palabra. No hay otro Dios. Él es único, es soberano. Él no necesita de nadie, ni de nada, ni de nadie para su propia existencia. Él es perfecto en todos sus atributos. Él es eterno, 3 veces santo. Él es justo, bueno, sabio, y no hay nada ni nadie que pueda compararse a Él, porque solo Él es Dios. Por lo tanto, no puede haber otro mandamiento más importante, más fundamental que amar a ese Dios descrito, al Dios que nosotros creemos, que a ese Dios vivo con un amor supremo.
El pastor Sugel Michelén, un pastor reformado conocido por muchos de ustedes, en uno de sus sermones él decía, este es el mandamiento que nos protege del legalismo al cumplir todos los demás mandamientos. Porque si no es el amor a Dios el que nos mueve a la obediencia de sus mandamientos, entonces no hay obediencia realmente. Si no hay un intento de manipulación a Dios para que Él haga lo que yo quiera o para evitar simplemente su castigo. Y un ejemplo de esto podemos ver lo del joven rico. Se acerca este joven rico a Jesús y le dice, yo he cumplido todo esto desde mi juventud. ¿Qué me falta? ¿Cierto? Y él le dice, bueno, vende todo. Y él finalmente rechaza porque no había un amor realmente a Dios. No estaba en el tope de sus prioridades. Es la motivación de amarle entonces a Él el que hace que nuestra obediencia sea una verdadera obediencia. Este es el mandamiento fundamental. No hay otro por encima de este deber. No hay un deber por encima de este deber que amarle a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. La vida espiritual comienza y termina con el amor a Dios. Y eso es lo que finalmente distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Porque un cristiano genuino no es simplemente aquel que asiste a los cultos el día domingo, que quizás ora antes de comer. No, un verdadero cristiano es el que ama a Dios primero. Y el amor que se habla aquí implica una decisión de voluntad y de determinación, de entregarnos por entero a alguien, inclusive hasta el punto de llegar al sacrificio si fuera necesario. Esa es la idea de la palabra griega agapao, que se traduce como amor en este pasaje. Porque todo aquel que ama a Dios con esa clase de amor llegó al punto en su vida que tomó una decisión voluntaria, ¿cierto?, de dedicarse por entero a Él. Llegó a un punto en su vida que tomó la decisión voluntaria en hacer de ese Dios su único Dios a través de Jesús. De ahí la insistencia del texto que leíamos nosotros en Marcos. ¿Por qué digo la insistencia? Porque habla con todo. Y la palabra todo es una palabra absoluta, que no tiene margen. Y no tiene margen porque Dios no puede recibir menos que eso. ¿Cierto? Cuando en los versículos, en versículo 30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está la insistencia de ese versículo con esta palabra absoluta, porque Dios no puede merecer menos que eso. Dios no puede recibir menos que eso de parte de nosotros. Como dice, cierto, el dicho popular, o es todo o es nada. En Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15 en adelante, pero solamente les voy a leer el 15 y el 23. El 15 dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y más adelante el mismo versículo, ¿cierto? Dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí,
no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. ¿Saben lo que el Señor está diciendo aquí? Yo soy Dios. No hay comparación. Él merece toda nuestra atención. Amar a Dios con nuestro máximo anhelo significa que Él es nuestro más grande tesoro, nuestro más grande gozo. Eso es amar con todo nuestro corazón. Puede que un verdadero cristiano pase por periodos difíciles, ¿cierto?, de enfriamiento con respecto a su vida espiritual. Pero si este es un verdadero cristiano, si este es un verdadero creyente, no se va a sentir cómodo con esa situación y va a preocuparse por salir de esa condición de tibieza, así como el ciervo, ¿cierto?, brama por las corrientes de las aguas. Así clama, ¿cierto?, nuestra alma. Y ese es el sentimiento de aquel cristiano que está en un periodo de enfriamiento espiritual. Debemos amar a Dios entonces con todo lo que Él nos dio. Y esto implica talentos, virtudes, aptitudes, aprendizaje. Porque todo, como les decía, es una palabra absoluta. Todo es todo. Y acá existe un error histórico en las iglesias, en la distinción de decir que hay servidores, ¿cierto?, a tiempo completo y siempre, oh, el pastor, y a medio tiempo. Pero esto es un error, eso es falso, porque todos los cristianos estamos a tiempo completo, porque todos somos cristianos y somos cristianos 24/7 y somos cristianos los 365 días del año. No podemos hacer esa distinción y cargarle la responsabilidad solamente a algunos que han tenido un llamado distinto. No podemos seguir pensando en que entonces, somos cristianos a medio tiempo o a tiempo completo. ¿De qué se trata eso? ¿Acaso en tu vida laboral no eres cristiano? ¿Acaso en tu vida, en tu entorno con tus vecinos no es de ser cristiano? Todo lo que nosotros hacemos está condicionado a nuestra vida como cristianos. Amar a Dios es amarlo en todo momento, no tan solo los domingos ni cuando estamos mal o cuando estamos bien, es en todo momento. Debemos dedicarle a Dios todo lo que nosotros somos. Eso es amarlo con todo. Pero hay algo más que implica ese mandamiento. Porque el escriba, ¿cierto?, le pregunta a Jesús por el mandamiento más importante, pero este le hace ver que el amor de Dios está inseparablemente unido al prójimo, al amor al prójimo. Versículo 31 dice así, porque finalmente el escriba le pregunta por el mandamiento más importante, pero el Señor siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. Entonces aquí fue el mismo caso porque el escriba le pregunta, pero Jesús no terminaba de decirle y dice, bueno, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Por eso este mandamiento, ¿cierto? El amarle a Él está inseparablemente unido al amor al prójimo. Y el segundo de esto dice, no hay otro mandamiento mayor que estos, incluyendo a estos dos. Porque no se puede amar a Dios sin amar al mismo tiempo a quien lleva impresa su imagen. Y el hombre fue hecho a imagen de Dios. Debemos amar a Dios y amar al prójimo. Es importante que el Señor no nos está diciendo aquí que nos amemos a nosotros primero para amar al resto. Y ojo, hermano, esto es súper importante, porque esto es una enseñanza que se ha vuelto popular en la juventud hoy en día.
E inclusive se ha hecho popular en el mundo cristiano, en estas iglesias más emergentes. Y la enseñanza es esta: te tienes que amar primero a ti para que tú puedas recién amar a otro. Pero esto es una falsa enseñanza. Esto no es lo que el Señor nos está diciendo. Debemos amarnos a nosotros mismos antes de que podamos amar a los demás. Incluso suena hasta lógico. Porque Jesús dice que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Así que si no nos amamos a nosotros mismos, tampoco podemos amar al prójimo. Parece lógico esa situación. Pero, ¿por qué es una falsa enseñanza esto? Porque si fuese el caso, entonces debemos llegar a la conclusión de que el mandamiento más importante no es amar al prójimo. Por lo tanto, el mandamiento más importante sería amarnos a nosotros mismos. Pero entonces yo no sé cómo, cuando enseñan esto, yo no sé cómo encajan esto con niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven y sígueme. Hermano, jóvenes, y todos aquí la importancia de escudriñar las escrituras. Ahí está la importancia. Todos nos amamos a nosotros mismos y eso viene inclusive en nuestro ADN. Y esto, ¿cómo lo podemos nosotros identificar? Porque a todos nos gusta vestirnos bien, a todos nos gusta vernos bien, a todos nos gusta oler bien, sentirnos bien. Eso está en la preocupación de uno. El amar, y el amar entonces inclusive a tu prójimo incluye a tus enemigos. Porque Lucas 6:32 dice lo siguiente: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y otra escena en la parábola del buen samaritano, yo sé que ustedes la conocen, y es cierto, una parábola muy enseñada en la iglesia de niños, que usted después, si la quiere leer, se encuentra en Lucas 25:37. E inclusive es una parábola que constantemente, ¿cierto?, en Semana Santa ponen algunos cortometrajes con respecto a esto. Pero esto es entonces otra escena, y cierto, el contexto, yo se los voy a resumir, usted después si gusta lo puede leer, pero se acerca, ¿cierto?, un escriba y le dice a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Qué interesante, misma pregunta. Y Jesús le dice lo mismo: amar a Dios y amar al prójimo. Pero para el judío, el prójimo era otro judío. Ellos no amaban a nadie más, solamente a los judíos. Y Jesús le dice: déjame contarte una historia. Un hombre, ¿cierto?, iba camino a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo golpearon e incluso lo dejaron, ¿cierto?, cerca o lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, no le hizo caso. Pasó un levita y no le hizo caso. Pasó un samaritano y finalmente lo socorrió. Y en el contexto de esto, ¿cierto?, un samaritano era aborrecido por los judíos. Eran enemigos. Entonces Jesús finalmente le dice: bueno, ¿quién era tu prójimo entonces? Porque los judíos, ¿cierto?, odiaban tanto a los samaritanos que su respuesta inclusive fue: el que cuidó de él. Eso es lo que finalmente le responde este escriba a Jesús en este momento. Odiaban tanto, ¿cierto?, los escribas a los samaritanos, que él no fue capaz, lo reconoce, pero no fue capaz de nombrarlo. Y Jesús le dice: bueno, ¿y quién cuidó de él? Y le dice: el que cuidó de él. Jesús le dijo: entonces haz tú lo mismo. Haz lo mismo. El que te necesita es tu prójimo. Si queremos agradar a Dios, debemos amarle a Él con todo lo que somos, en todo lo que hacemos, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El punto número 3, el entendimiento del escriba. Versículo 32 y 33. Dice así el 32: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho.
que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Nuestra relación con Dios no se basa en rituales, en ceremonias. Nuestra relación con Dios es mucho más que una fachada de piedad, que una fachada de decencia, como pensaban ciertos los fariseos, pero Jesús finalmente les tuvo que decir a ellos sepulcros blanqueados. Es una devoción completa a Dios por todo lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que Él seguirá haciendo en nosotros aún sin merecerlo. Se pueden hacer cosas externas para Dios, como venir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, e incluso hasta ofrendar sin amar a Dios. Pero ¿cómo? Los fariseos lo hacían. Los fariseos lo hacían. Pero este escriba llegó al fondo del asunto. Y finalmente el punto número 4 es la evaluación de Jesús. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y termina con algo que leíamos al principio, ¿cierto? Que Jesús había sido atacado constantemente ese día, atacados por los religiosos, con preguntas capciosas. Y fíjense cómo termina. Fue tan brillante la respuesta de Jesús con tanta sabiduría que el versículo 34 termina así, y ya ninguno osaba a preguntarle. Todos habían quedado en evidencia de su ignorancia y de su poca comprensión de la escritura. Y la idea no es, estás bastante cerca del reino de Dios, por eso esfuérzate un poco más. El escriba estaba cerca del reino de Dios porque parece haber entendido lo que todo hombre necesita entender primero para entrar en el reino de Dios, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro entendimiento, e inclusive amando a nuestros enemigos, porque finalmente ellos también son nuestro prójimo. Y qué difícil tarea es esa, qué difícil es finalmente decir, bueno, amémosles, amémosles a Él primeramente, amemos al prójimo. Esa es la tarea y ese es el desafío. Amar a nuestro Señor con toda nuestra fuerza, con todo lo que esto implica. No basta, ¿cierto? Como este ejemplo que yo les daba al principio, no basta con expresar el amor solamente en palabras. No basta con eso. No basta con decir, bueno, yo voy a la iglesia solo el domingo y ahí me comporto como tal. No, hermano. Todos somos creyentes a tiempo completo, todos y en todo momento. Lo he dicho antes, tiene que existir una coherencia y una consistencia entre lo que decimos y hacemos y creemos, y en lo que creemos, decimos y hacemos. Yo les invito, hermanos, a que podamos reflexionar en esto, podamos entender que es necesario amar a Dios para poder también, ¿cierto?, obedecer el resto de sus mandamientos. Le invito a que podamos tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Y te pedimos perdón si hemos dejado de amarte con toda nuestra fuerza, con toda nuestra,
Señor, con todo nuestro entendimiento, con todo lo que somos, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, tú eres nuestro pilar. Tú lo eres todo, Señor, para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a también amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y en ese amor, Señor, que se transforme, Señor, no en solo palabras, sino que en hechos, en predicar también, Señor, tu evangelio. Gracias te damos, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo por nosotros aún sin merecerlo, Señor. Gracias. Exaltamos, Señor, tu nombre. Tú eres digno y solo tú de recibir toda gloria, toda honra y toda adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.